Muy buen día a todos. Bienvenidos a este espacio de actualización y reflexión pedagógica. Mi nombre es Osvaldo Barbosa Pérez y hoy exploraremos las herramientas que están transformando la educación contemporánea. A lo largo de esta sesión analizaremos 4 pilares fundamentales para el éxito en el aula. Como primer tema, el aprendizaje basado en proyectos y la gamificación. Segundo tema, mapas mentales y estrategias cognitivas. Tercer tema, gestión del aula y motivación estudiantil. Y por último, técnicas de evaluación formativa y retroalimentación. Muy buen día a todos. Es un verdadero honor dar más la cordial bienvenida a nuestros distinguidos invitados, profesionales, comprometidos a la transformación educativa y expertos en cada uno de los temas que hoy nos convocan. Nos acompaña el maestro Salvador Ávila Bautista, cuya experiencia en metodologías activas e innovación educativa ha impulsado la implementación exitosa del aprendizaje basado en proyectos y la gamificación como estrategia clave para el aprendizaje significativo. Contamos también con la valiosa presencia de la maestra Anel Casares Muñoz, especialista en psicología social y tecnología en digital para educación, quien integra de manera excepcional el desarrollo cognitivo con herramientas tecnológicas que fortalecen el pensamiento crítico y la organización del conocimiento. Se suma a este diálogo el maestro Óscar Getzaí García González, referente en gestión del aula y motivación estudiantil, reconocido por su capacidad de generar ambientes de aprendizaje positivos y dinámicos en el nivel medio superior. Y finalmente, tenemos el privilegio de contar con la maestra María Fanny Arellano Hernández, especialista en evaluación formativa, cuya amplia trayectoria en educación primaria ha contribuido al fortalecimiento de prácticas de retroalimentación centrado en el aprendizaje. A todos ustedes, gracias por aceptar esta invitación y por compartir su experiencia, conocimiento y vocación docente. Estoy seguro de que este espacio será de gran enriquecimiento por todo lo que creemos en una educación innovadora, humana y transformadora. Bienvenidos. Para dar inicio, recibimos a este primer experto en metodologías activas. Es un gusto ceder la palabra al maestro Salvador Ávila Bautista, quien cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito educativo, destacando por su formación educativa, lo que ha permitido implementar modelos destructivos con gran éxito. Para entrar en materia, la educación ya no puede ser un proceso pasivo. ¿Por qué es importante implementar el aprendizaje basado en proyectos y cuáles son sus características y beneficios en el aula? Es importante porque la educación actual exige que los estudiantes aprendan haciendo, resolviendo problemas reales y participando activamente en su proceso formativo. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología activa que parte de una pregunta guía o reto contextualizado, promueve el trabajo colaborativo, integra diferentes disciplinas y culmina en un producto final que se comparte con otros, evaluando tanto el desarrollo como el resultado. Además, se vincula con los principios de la nueva escuela mexicana, al impulsar proyectos integradores, comunitarios, interdisciplinarios, de investigación con enfoque STEAM, de rescate de lenguas con perspectiva de género o de servicio. Entre sus beneficios, destaca el aprendizaje significativo, el desarrollo de habilidades socioemocionales, la autonomía, el pensamiento crítico y la conexión entre la escuela y la vida real. Excelente, muchas gracias maestro por sus aportaciones que enriquecen en el tema. Ahora hablaremos de las estrategias que a menudo se confunden, pero que tienen un poder enorme para aumentar el compromiso. Pasamos de la gamificación. ¿Qué es la gamificación en la educación y las ventajas ofrece en el aprendizaje? La gamificación consiste en incorporar elementos del juego, como retos, puntos, niveles, insignias y recompensas, dentro de actividades educativas con un propósito pedagógico claro. No significa jugar sin intención, sino diseñar experiencias estructuradas que mantengan el sentido formativo. Sus ventajas incluyen mayor motivación y participación, reducción del miedo al error, mejora de la concentración y desarrollo de la perseverancia.
El estudiante se convierte en protagonista de su propio avance, lo que incrementa su compromiso con el aprendizaje. Hemos visto ambos conceptos por separado, pero la verdadera magia ocurre cuando se potencian mutuamente. Maestro, ¿cómo se puede integrar el ABP, aprendizajes basado en proyectos, y la gamificación, y qué papel asume el docente en estas metodologías? El aprendizaje basado en proyectos y la gamificación pueden combinarse estructurando los proyectos como misiones organizadas en retos o niveles, donde los estudiantes obtienen puntos o reconocimientos por sus avances. Esta integración fortalece la motivación durante todo el proceso y genera un aprendizaje más profundo, significativo y disfrutable, sin perder el rigor académico. En este enfoque, el docente deja de ser únicamente transmisor de información y se convierte en guía mediador y diseñador de experiencias de aprendizaje. Implementar estas metodologías no es una moda, sino una respuesta a las necesidades educativas actuales para formar estudiantes críticos, participativos y comprometidos con la transformación de su realidad. Continuando con nuestro programa, pasemos a un tema vital. ¿Cómo procesamos y organizamos el pensamiento para lograr un aprendizaje profundo? Para ello, nos acompaña la maestra Anel Casares Muñoz. Ella es licenciada en Psicología Social y cuenta con una maestría en Tecnología Digital para la Educación, con 10 años de servicio docentes. Su experiencia en Psicología del Aprendizaje como las herramientas digitales de vanguardia. Bienvenida, maestra. Para iniciar, hablemos de la organización visual de las ideas. Maestra, ¿cómo ayudan los mapas mentales que el estudiante procese información compleja? Muchas gracias, maestro. Respondiendo a su pregunta, los mapas mentales son una herramienta gráfica que fue ideada por el psicólogo británico Tony Buzan en 1974 y que permite organizar la información de manera gráfica, jerárquica y radial, simulando así la estructura y funcionamiento del cerebro humano. En cuanto a su construcción, los mapas mentales parten de una idea central, de la cual se van desprendiendo una serie de ramificaciones que pueden contener conceptos, ideas, palabras clave e imágenes, lo que le permite al estudiante tener una visión global sobre el tema, además de identificar la conexión entre conceptos y apropiarse mejor de la información. Un elemento importante de resaltar es que los mapas mentales tienen amplia conexión con lo que es la memoria a largo plazo, además de que activan los dos hemisferios cerebrales, ya que se integran en un mismo proceso elementos tanto analíticos como del pensamiento creativo. Gracias, maestra. Pero a veces se confunden con los mapas conceptuales. Con su experiencia en tecnología digital, entendiendo que la estructura es jerárquica y radial, ¿qué herramientas digitales recomienda hoy para crear mapas mentales efectivos? Existen múltiples herramientas digitales que le permiten al alumno realizar mapas mentales. Por ejemplo, Canva, Google, Mindomo, Bubbles, entre otras, que si bien manejan una versión de paga, también tienen una versión libre o gratuita que le permite al estudiante trabajar sobre plantillas prediseñadas. Es importante mencionar que para que el estudiante pueda construir su mapa mental, tuvo que haber realizado un proceso de investigación, selección, análisis y síntesis de la información. Sin embargo, también existen otras aplicaciones que permiten generar mapas mentales en segundos, como por ejemplo Miro y Xmind. Pasando a la toma de decisiones y pensamiento crítico, existe la famosa técnica de Edward. Para quien no conocen la metodología, ¿qué son los 6 sombreros para pensar? ¿Y cómo se aplican en el aula? Los 6 sombreros para pensar es una técnica de análisis y toma de decisiones creada por el psicólogo maltés Edward de Bono, quien propone que un problema puede ser analizado desde 6 enfoques diferentes. A cada uno de esos enfoques él le asignó un color. El blanco es el de los datos, los hechos, las cifras. El rojo de las emociones.
el negro el de los riesgos, el amarillo el de la parte creativa, el verde de los beneficios y por último el sombrero azul que es el del control. Esta técnica se aplica en el aula asignándole a los estudiantes el color de un sombrero en particular, a partir del cual deberán analizar un problema y darán su punto de vista. Es importante resaltar que esta técnica permite el desarrollo del pensamiento crítico y la participación activa y ordenada de los estudiantes. Integrar la psicología social con la tecnología no es tarea fácil. ¿Cómo pueden convivir los mapas mentales y los sombreros de pensar en una misma secuencia didáctica? Los 6 sombreros para pensar y los mapas mentales pueden convivir dentro de una misma secuencia didáctica, siempre que sean utilizados en momentos diferentes del proceso. Primero, se utilizarían los mapas mentales para que el estudiante estructure la información, organizándola de manera visual e identificando los elementos más importantes del tema. Posteriormente, utilizaría esa información para analizarla a través de un debate utilizando la técnica de los 6 sombreros para pensar. Es importante mencionar que como docentes tenemos la responsabilidad de coadyuvar para que el estudiante desarrolle su autonomía, así como tenga un rol activo en el proceso de su propio aprendizaje. Muchas gracias, maestra Anel, por estas valiosas aportaciones. Ahora daremos paso a nuestro tercer tema, gestión del aula y motivación estudiantil, donde exploraremos cómo crear el entorno perfecto para que estas herramientas funcionen. El dominio de los contenidos no es suficiente si no logramos conectar con el grupo. Para este tercer bloque nos acompaña el maestro Óscar Getzaí García González, de nivel medio superior de la Ciudad de México, quien cuenta con una trayectoria educativa amplia, destacada por sus habilidades para transformar ambientes escolares. Para entrar en materia, la disciplina ha dejado de ser control para convertirse en convivencia. Maestro, ¿cuáles son los pilares fundamentales para gestión del aula efectiva en el siglo XXI? Gracias, doctor Osvaldo. Para mí es un gusto compartir este espacio de reflexión con colegas tan comprometidos como ustedes. Desde una visión integral, la gestión del aula en este siglo se va a alejar de la instrucción tradicional para cimentarse en 5 pilares que van a transformar el espacio educativo en un laboratorio social. Y bueno, el primer pilar es la docencia como mediación y guía. Este pilar nos va a redefinir nuestro rol como docentes. Ya no somos meros transmisores de información, sino que somos facilitadores y mediadores que van a guiar el pensamiento crítico y analítico de los estudiantes. Una gestión efectiva implica diseñar ambientes dinámicos donde el docente acompaña la construcción del conocimiento en lugar de simplemente entregarlo. El segundo pilar es que el estudiante sea sujeto activo y transformador de su contexto. No podemos gestionar un aula sin reconocer que el alumno es el autor de su propia historia. El pilar aquí es el empoderamiento. La educación debe de permitirles narrar su vida, comprender su contexto y asumirse como agentes capaces de transformar su realidad social y cultural. El siguiente pilar es la transversalidad y el currículum integral. La gestión moderna va a romper las paredes de la asignatura. Se basa en la conexión significativa de aprendizajes a través de diversas áreas como son las ciencias sociales, las humanidades, el pensamiento matemático, entre otras, permitiendo a nuestros estudiantes ver la complejidad del entorno de forma global y no solamente fragmentada. El siguiente pilar es la evaluación formativa y la retroalimentación continua. Gestionar el aula hoy requiere entender que la evaluación es un proceso vivo. No se evalúa solamente al final, sino que se utiliza la evidencia diaria para tomar decisiones que mejoren la instrucción mientras esta aún sucede, involucrando a los alumnos mediante la autoevaluación y la coevaluación. Y como ustedes sabrán, compañeros, estas dos herramientas son demasiado significativas en nuestra labor docente. Y por último tenemos el pilar de la inclusión y el reconocimiento a la diversidad, un pilar ético de suma importancia y que debemos de considerar es la identidad del estudiante.
para evitar narrativas opresivas que fomenten la desigualdad. Una gestión efectiva de este pilar va a garantizar que ningún alumno sienta que la escuela no es para él, debido a su condición o historia personal. Maestro, a menudo los docentes se enfrentan con grupos con empatía generalizada, entendiendo que el interés es la puerta del aprendizaje. Maestro, ¿qué estrategias prácticas sugiere para despertar la curiosidad desde el primer minuto de clase? Muchas gracias, doctor. Y reconociendo que el interés y la curiosidad es efectivamente la llave que abre el aprendizaje, yo aquí quiero compartir algunos tips que yo utilizo para captar la atención de mis alumnos desde el inicio. Y bueno, el primer tip sería las preguntas detonadoras vinculadas a la cotidianeidad. En lugar de iniciar con una definición teórica, nosotros proponemos lanzar interrogantes que van a conectar el contenido con la vida real del estudiante. Por ejemplo, en economía podemos preguntar qué sucede con los precios de las flores en el Día del Amor y la Amistad. Esto va a obligar a nuestros alumnos a buscar una explicación en su entorno inmediato antes de entrar al modelo matemático. El siguiente tip son las situaciones problema y casos realistas. Esto es iniciar con un desafío práctico o un estudio de caso sobre situaciones ficticias pero realistas, como dinámicas de poder en un noviazgo o de dependencia económica, sea el tema que se esté trabajando en ese momento en la clase. ¿Eso qué va a ocurrir o qué va a suceder? Es que genera un interés inmediato por el estudiante a resolver el conflicto planteado en clase. El siguiente tip es la gamificación y estrategias lúdicas. Y como sabemos, nuestros estudiantes tienen una ventaja sumamente importante, que es la facilitación del uso de tecnologías y ese tipo de herramientas digitales que hoy vemos en día, ¿no? Como lo es Kahoot, Gymkit, etc. O podemos utilizar juegos tradicionales rediseñados como la lotería o el memorama con conceptos académicos. ¿Esto qué va a permitirnos a nosotros como docentes? Que la curiosidad de nuestros alumnos se active a través de un juego y la interacción social desde el primer momento. El siguiente tip es el aula como un laboratorio social. Aquí tenemos que invitar a los estudiantes a ser investigadores de su realidad, pedirles que observen, procesen y analicen información de su entorno. ¿Eso que nos va a dar como resultado? Que nuestra clase se transforme en una búsqueda activa de respuestas a problemas que ellos mismos van a ir identificando. En conclusión, colegas, una gestión efectiva en estos tiempos nos va a exigir ser arquitectos de experiencias. Al aplicar estos pilares mencionados y estrategias, no solo vamos a enseñar contenidos, sino que vamos a facilitar un proceso liberador donde el estudiante se reconoce a sí mismo como alguien capaz de entender y mejorar el mundo que los rodea. Gracias, maestro, por sus aportaciones. Llegamos a la etapa final del proceso, quizás la más crítica. ¿Cómo sabemos que realmente se aprendió? Recibamos a la maestra María Fania Arellano Hernández, cuya experiencia con evaluación educativa ha contribuido al fortalecimiento del aprendizaje significativo en el aula. Especialista en docente de educación primaria con 19 años de servicio. Bienvenida, maestra. Debemos romper con las ideas de que evaluar es solo poner una nota numérica. Maestra, ¿en qué se diferencia la evaluación formativa de la evaluación sumativa tradicional? ¿Y qué instrumentos de evaluación recomienda para dinamizar este proceso? Muchas gracias, maestro Osvaldo. Pues primero que nada me gustaría poner en este diálogo que la evaluación formativa es un proceso sistemático, continuo, que tiene como finalidad mejorar el aprendizaje mientras ocurre, no únicamente medir resultados finales. A diferencia de la evaluación sumativa, la evaluación formativa se centra en proporcionar información relevante tanto en docentes como al estudiante para ajustar y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación sumativa tiene como finalidad un juicio final sobre el aprendizaje, por ejemplo, una calificación al término de una unidad o algún curso. En cambio, la evaluación formativa ocurre durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y busca identificar avances, dificultades y áreas de oportunidad. La diferencia central radica en la intencionalidad, es decir, mientras la sumativa certifica, la formativa transforma.
En esta última permite ajustar estrategias didácticas, diversificar apoyos y promover la autorregulación del estudiante. No se centra en una nota, sino en la mejora continua. Existen diversas técnicas para llevar a cabo una evaluación formativa. Por mencionar algunas de ellas y que he implementado en mi práctica docente, podría enlistar las rúbricas analíticas con criterios explícitos sobre un tema, un entregable o un producto final, una lista de cotejo, así como también las preguntas abiertas de reflexión podrían realizarse mientras se aplica una evaluación de forma oral, un portafolio de evidencias recabando aquellos trabajos que puedan ser de mayor utilidad o de mayor relevancia del alumno, en la cual también puede escribir una reflexión sobre el trabajo realizado, la autoevaluación y la ecoevaluación. También podríamos mencionar el diario del aprendizaje del estudiante, donde va a reflexionar acerca de su desempeño académico y que es una herramienta muy importante para que el padre de familia esté enterado de lo que hace el estudiante a lo largo de un periodo o todos los días dentro de la escuela. El cuaderno asamblario que actualmente propone la nueva escuela mexicana, donde se plasma lo que el alumno ha aprendido y sobre todo reflexiona sobre el proceso que ha llevado a cabo, a lo cual también le podemos llamar la metacognición. Esta técnica también permite recopilar información cuantitativa y cualitativa sobre el proceso de aprendizaje. Lo importante es que los criterios sean claros y compartidos con los estudiantes y los padres de familia, desde el inicio del ciclo escolar, desde el inicio de un periodo o un proyecto que se va a realizar, y va a fortalecer la metacognición y la responsabilidad sobre todo del propio estudiante en el proceso de aprendizaje. Excelente, maestra. El momento de la verdad ocurre cuando el docente devuelve el trabajo al alumno. Para que una observación sea útil, debe ser constructiva. Maestra, ¿cómo realiza una retroalimentación que realmente impulse e involucre al estudiante en este proceso? Bien, ahora, pasando a la alimentación, como usted menciona, bueno, primero que nada sería importante reconocer que la retroalimentación en el ámbito educativo se entiende como un proceso mediante el cual el docente proporciona información al estudiante sobre su desempeño con el propósito de mejorar su aprendizaje. No se trata solo de señalar errores, sino de orientar, reconocer avances y ofrecer estrategias concretas para progresar. Una retroalimentación efectiva conlleva algunas características. Una es que es oportuna, es decir, se brinda en el momento adecuado para poder corregirse. La evaluación no debe posponerse y realizarse al finalizar un periodo de evaluación, sino esta debe ser constante. Debe ser también específica, centrada en el desempeño y no en la persona. Debe ser descriptiva, indica qué se hizo bien y qué se puede mejorar. Orientada en acción, ofrecer sugerencias concretas de mejora y reconocer los logros alcanzados. No debe limitarse a decir bien o mal, sino explicar por qué o cómo mejorar. La retroalimentación, que solo señala errores, puede generar desmotivación. En cambio, si la hacemos con palabras que puedan dar un indicio de que sería necesario mejorar, los resultados van a ser favorables. Para involucrar al estudiante es necesario implementar la autoevaluación y la coevaluación. La autoevaluación permite que el estudiante reflexione sobre su propio proceso de aprendizaje, identifique fortalezas, áreas de oportunidad, áreas de mejora y asuma responsabilidad sobre su desempeño. No se trata solo de ponerse o de poner una calificación, sino de analizar criterios previamente establecidos, por ejemplo, mediante rúbricas o algunos de los instrumentos que ya se mencionaron en la pregunta anterior, y valorar en qué medida se han alcanzado los aprendizajes esperados. Por su parte, la coevaluación implica que los estudiantes evalúen el trabajo de sus compañeros con base en los criterios claros y acordados. Esto fomenta el pensamiento crítico, la capacidad de argumentación, la empatía y el aprendizaje colaborativo.
Además, al recibir retroalimentación de sus pares, el estudiante obtiene múltiples perspectivas que enriquece su proceso de formación. Para que ambas estrategias funcionen adecuadamente, es necesario establecer criterios de evaluación claros y comprensibles, capacitar a los estudiantes en cómo evaluar con objetivos y respeto, generar un clima de confianza, utilizar instrumentos como rúbricas, listas de cotejo o diarios reflexivos y enfatizar que el propósito es mejorar, no sancionar. Cuando el estudiante participa activamente en su evaluación, deja de ser un sujeto pasivo que recibe una calificación y se convierte en un agente consciente de su propio proceso de aprendizaje. Muchas gracias, maestro, por la participación. Muchas gracias, maestro. Estamos llegando al final de esta enriquecedora mesa de diálogo. Hoy no solo compartimos ideas, compartimos experiencias, reflexiones y sobre todo el compromiso de seguir transformando nuestra práctica docente. Agradezco profundamente la participación del maestro Salvador Ávila Bautista, quien nos permitió comprender cómo el aprendizaje basado en proyectos y la gamificación colocan al estudiante en el centro del aprendizaje, fomentando autonomía, pensamiento crítico y motivación auténtica. Nos queda claro que planear con intención transforma resultados. De igual manera, mi reconocimiento a la maestra Ner Casares Muñoz, quien nos recordó que enseñar también es enseñar a pensar. Los mapas mentales y las estrategias cognitivas, como los 6 sombreros para pensar, nos invitan a estructurar, analizar, reflexionar desde distintas perspectivas, fortaleciendo el aprendizaje profundo y significativo. Agradezco también al maestro Óscar Getzaí García González por enfatizar que ninguna estrategia funciona sin un clima de aula adecuado. La gestión afectiva, la motivación intrínseca y el cuidado emocional del docente son pilares fundamentales para el aprendizaje que florezca. Finalmente, mi gratitud a la maestra María Fanny Arellano Hernández por recordarnos que evaluar no es calificar, sino acompañar el proceso. La evaluación formativa, la retroalimentación constructiva y la participación activa del estudiante en su propia valoración son claves para consolidar verdaderos aprendizajes. Por último, hoy quiero terminar con esta frase. Hoy confirmamos que innovar no significa hacer más, sino hacer mejor. No es seguir tendencias, sino responder con conciencia a las necesidades de nuestros estudiantes. Gracias a cada uno de nuestros invitados por su profesionalismo y generosidad al compartir sus experiencias, y gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio de crecimiento pedagógico. Seguimos construyendo aulas más humanas, estratégicas e innovadoras. Muchas gracias, hasta la próxima.